Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams y conmigo Carla Ponte. Qué bueno, aquí estamos Carla. Regresamos. ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. La lucha. En la lucha. Estamos hablando de algo que tenemos aquí en Graceway. Graceway es una iglesia en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos. Para ustedes que están con nosotros quizá por la primera vez, bienvenidos a propósito. Y aquí en Crecer a Fondo hablamos de temas de crecimiento. Cómo podemos crecer espiritualmente, emocionalmente, personalmente, intelectualmente. Crecer a fondo. Y aquí en Graceway, Carla, tenemos algo que se llama Growth Track en inglés, que es como senda de crecimiento, algo así. Y es una serie de 4 estudios sobre 4 semanas para personas que quieren involucrarse en la membresía de Graceway. Es una forma para asimilar a gente nueva y todo esto. Y son 4 pasos y hemos hablado de 3. Primero es conocer y disfrutar a Dios. Importante disfrutar a Dios. No conocer a Dios, sino disfrutar a Dios. Sí. Y luego hallar amigos y luego descubrir tu propósito. Y el cuarto paso es marcar una diferencia. ¿Qué significa esto para ti, Carla? Para mí, yo pienso que el paso que es cuando ya sabes como que, esto es mi fuerte, o esto es lo que yo puedo hacer, o siento que esto es lo que el Señor me ha mandado a hacer y por lo que estoy aquí. Entonces, marcar la diferencia con eso que ya sabes que debes hacer. O sea, como hacer la diferencia, o sea, hacer eso que el Señor te mandó a hacer y ser Él en donde quiera que vaya, o sea, o aquí en la iglesia, porque ¿verdad? Obviamente ese proceso que hacemos es para que lo puedas hacer aquí en la iglesia, pero eso también te ayuda como que, yo soy bueno en estas cosas, incluso en tu trabajo, tú puedes ahora hacer un súper mejor diferencia o súper mejor lo que sea, ya sabiendo diferentes cosas tuyas como tu personalidad, qué cosas son las que es tu fuerte, como decimos, o cosas que you struggle with. Pero esas cositas uno se da cuenta y uno dice, ok, ahora puedo hacer esta forma. Y haces una diferencia, la verdad. En la comunidad donde estés, tú vas a hacer una diferencia porque ya sabes qué haces, qué debes hacer. Y sientes que el Señor te está diciendo, te tengo para esto. Entonces, pues eso yo pienso que es ya hacerlo o usarlo. Muy importante lo que has dicho, porque me encanta, me gusta cómo es que conectaste propósito con marcar una diferencia. Si descubrimos cuál es nuestro propósito, entonces ese propósito se vive en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, en la familia, o sea, el propósito por el cual uno nace. Yeah. Y lo que temo a veces cuando hablamos de marcar una diferencia es que algunas personas van a pensar que tendrán que convertirse en el apóstol Pablo o algo así, ¿no? O sea, marcar una diferencia, tengo que cambiar el mundo. No, tienes que ser tú mismo. Exacto. Eso me acuerda que hay muchos cantantes de reggaetón de Puerto Rico y muchos de Por ellos supuesto. muchos de ellos se están convirtiendo al Señor y me di cuenta y yo, wow. Y hay uno de ellos que escuché que me salió un video de él que él dijo que él no tiene que porque ahora es cristiano convertirse en un predicador, porque ese no es su, ¿sabes? Y yo me quedé como que, wow, porque muchos de ellos tienden a hacer eso. Hay uno que hace muchos años se convirtió y ahora él predica y eso. No sé mucho de lo que está haciendo, pero tienen esa idea de que tienen que convertirse en preachers, en predicadores. Pero entonces él dice, yo con lo que he hecho tanta diferencia, bueno, no he hecho diferencia buena cuando estaba sin el Señor, pero con lo que él ha de esto es con la música y esto es lo que, ¿sabes? Entonces él dice, yo creo que yo debo usar esto para eso. Y yo, wow, como que él dice, uno tiene que identificar qué es lo que uno tiene, es su fuerte, lo que uno es bueno en eso, pues haz algo para el Señor con eso, o sea, no es que tienes que convertirte en otra persona, sino ser Ese es tú el mismo. peligro que digo.
Y pues yo trabajo, el trabajo que hago es facilitar procesos de planificación estratégica. Y cuando estoy trabajando con personas, un proceso que se llama Life Plan o Plan de Vida, hace poco yo estuve en otro país trabajando con un cliente, un señor, fíjate, es psicólogo, terapeuta, es autor de 22 libros, es un coach para empresas, o sea, un señor bastante capacitado. Pero su lucha, ¿sabes lo que es? La lucha es que este señor ama al Señor y es parte de una comunidad, una iglesia, pero en la iglesia no lo toman en cuenta porque no es pastor, no es evangelista, no es misionero. Wow. O sea, en la iglesia uno tiene la idea, si uno quiere ser de veras espiritual, entonces tendría que convertirse en pastor, evangelista. Tienes que tener el título. Exactamente, solo así uno puede marcar una diferencia. Wow. Y lo que me da risa, no risa, sino tristeza, es que muchas de esas iglesias entonces se quejan de las ofrendas bajas y que no tienen recursos y todo esto, pero las mismas personas que Dios ha mandado para marcar una diferencia no les dejan, Yeah. ¿verdad? Sí, eso es frustrante. Sí, porque quizás como usted dijo, como que no tienes el título quizás o no eres pastor o no te metiste en esto, pero estás sumamente capacitado y cómo no podemos usar eso. Y eso me acuerda un poco, y le hemos hablado mucho a nuestra cultura, que es como que no todo lo que es nuevo o todo lo que es cambiar o todo lo que, no, así se hace y así siempre ha sido. Pero entonces a las nuevas ideas como que, o algo que no tiene, y creo que sí hablamos de esto una vez, que no puede haber mucha educación, mucha educación o muchos recursos, como que lo ven. Y yo he escuchado también lo que ya habíamos dicho, que las personas quizás dicen, no podemos dejar el mundo que entre en la iglesia. Y yo, pues conocimiento no es mundo. O sea, si tú puedes adorar al Señor o si puedes trabajar para el Señor de una manera excelente y sabiendo y teniendo mucho conocimiento, pues hágale. O sea, que sí, o sea, tráiganse personas que sí sepan mucho, que quieran y tengan ese amor por el Señor, pero también que sepan mucho. Eso es un combo. Correcto, 2 por 1. Mira, si descubrimos cuál es nuestro propósito y si cada uno tiene un propósito diferente, único, tenemos una misión en común, servirle al Señor, compartir nuestra fe, todo esto glorificar a Él, pero cada uno tiene talentos diferentes, cada quien tiene personalidad diferente, una historia única, todo esto, y si descubrimos cuál es el propósito único que Dios nos ha dado, entonces, ¿cómo es que vamos a marcar una diferencia siendo otra persona? Exacto. La persona que Dios no hizo. Y me hace sentido, si vamos a marcar una diferencia, sería ser la persona que Dios me hizo ser. Exacto. Y yo siento que eso también te lleva a estar, a drenar, drena, decimos nosotros, te drena. Llega un momento que no vas a poder continuar si tú estás tratando de ser otra persona o hacer algo que en realidad no te está gustando o no estás haciendo, pues es porque el Señor no te mandó a hacer eso. Correcto. Y nadie te mandó a hacer eso. Y de repente tenemos una iglesia de personas que no son genuinas, que Por son eso personas es bien falsas. importante, aunque se escucha como que si yo diría esto quizás a mi abuela o a mi mamá o a mi papá, porque ellos son más, ellos no, esto es nuevo para ellos, el hecho de como que conocerte a ti mismo, qué personalidad tú tienes, qué tipo de, ¿sabes? Esas cosas, eso es nuevo. Entonces para ellos, y en la cultura que vivimos, es como que tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer esto, y ¿sabe? Y pararse a hablar sobre ellos y hablar sobre qué personalidad tengo y por qué yo soy así, eso es como que, ¿sabes? Como que, pero lo importante que es, o sea, llega un momento que uno dice, ok, ¿para qué estoy viviendo? Y primero, ¿qué tengo que saber? ¿Quién soy y cómo y por qué estoy aquí y en qué soy buena y qué es lo que me gusta hacer y lo hago bien? Y todo el mundo enjoys it, como que a todo el mundo funciona cuando yo lo hago, todo el mundo le gusta cuando yo lo hago, porque no puedo estar trabajando toda mi vida siempre me decían eso, yo estaba trabajando en unos restaurantes y yo cantaba y ellos, ¿qué tú haces aquí? Porque me escuchaban cantar o algo y yo, pero ¿por qué tú estás aquí? Vete a otro sitio porque tú sabes cantar. Y yo como que, bueno, pues por ahora. Pero hay gente que vive toda su vida haciendo un trabajo que no es el que, ¿sabes? Que el que son buenos en eso y pues
tiene que ver también con el Señor. El Señor aquí te trajo con un don, con un talento, con algo que te gusta hacer y que vas a hacer la diferencia haciendo eso. Pero la pregunta que tengo entonces, ¿quién tiene el control? ¿Dios o los líderes de la iglesia? Dios. Gracias. Pero lo que digo es esto, si Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito único, con talentos diferentes y todo esto, entonces existimos simplemente para funcionar como pedacitos de una maquinaria en la iglesia, o tenemos un rol en la vida. Y por ejemplo, pocos son como Pablo. Pablo cambió el mundo, sin duda. O sea, hay personas de vez en cuando, muy de vez en cuando, que Dios las usa de esta forma para, digamos, fundar un movimiento, digamos, un proceso, qué sé yo. Pero la mayoría de nosotros tenemos un propósito, digamos, una ama de casa. O sea, y la ama de casa podría decir, ¿y qué propósito tengo? Ser tú misma. Yeah. O sea, ¿cuál es el propósito que Dios te ha dado? Y cada ama de casa tiene diferente propósito, porque tiene diferentes talentos. Yeah. Y tiene la responsabilidad de su familia, de su propia persona. Posiblemente una ama de casa tiene un grupo de mujeres y ella tiene influencia sobre estas mujeres para plantar la semilla del evangelio, qué sé yo. Una persona podría tener un cantante. Estabas hablando de un cantante. Digamos que un cantante como el amigo mío, que conté la historia varias veces, que es cantante de ópera. Wow. Pero el pastor dijo, no, que tú solamente puedes cantar música cristiana. ¿Qué? Son pocas óperas cristianas. Y este tipo, mi amigo, ha tenido oportunidad para compartir el Evangelio con algunas de las personas más importantes en el mundo global de música. Wow. Eso es marcar una diferencia. Look at that. ¿Qué te parece? Exacto, wow. Pero obedeciendo a su pastor hubiera sido un don nadie sin influencia. Yeah, wow. Pero Dios le ha dado un don increíble. Solamente abrir la boca y uno, ¡oh! Wow. Eso sí es diferente. Pero es para marcar una diferencia. Tengo una pregunta que es para ti. Ok. ¿Tú piensas que, ahora mismo me acabo de pensar eso cuando dijiste como que tenemos un rol o solamente somos, piensas que una persona, yo creo que una persona tiene diferentes talentos o tiene diferentes dones, o sea, diferentes, y yo tengo en mi mente y pienso, no sé, y eso quiero brainstorm about it. Cuando piensas que una persona durante toda su vida, como yo antes estaba estudiando educación elemental, y entonces me gusta enseñar y eso, pero después dije, creo que eso no es para mí. Estar en un salón 8 horas y eso. Y yo veía a las maestras que eran mis maestras que llevaban, llevo aquí 30 años. Y yo, no pudiera yo estar haciendo 30 años una misma cosa. La pregunta es, ¿tú crees que una persona puede, con sus diferentes talentos, a lo largo de su vida, tener diferentes propósitos con los diferentes talentos? Como un tiempo yo fui esto, pero un tiempo fui esto. Como que, ¿o tú crees que tu llamado es una cosa en específico y eso es lo que debe ser? El problema, Carla, creo yo, es que personas no entienden lo que es un propósito. Yo sostengo que cada uno de nosotros es diferente. No hay dos personas iguales. Tú eres la única Carla Ponte a quien conozco. Nunca ha habido una persona igual, ni habrá después. Y, por ejemplo, una placa de un coche, un carro, tiene, digamos, 3 o 4 letras, 3 o 4 números, y esto admite una posibilidad de más de 50 millones de posibilidades. Ok, Wow. digamos, ¿cuántos talentos hay? Muchos. Muchos. ¿Cuántos valores hay? Muchos. Y cada historia es diferente.
Yeah. Y cada persona tiene diferente predisposición de pensamiento, cableado interno, todo eso. Ahora, pensando en todas estas combinaciones, es imposible pensar que podría haber dos personas iguales. Ajá. Todos tenemos un propósito único, pero este propósito se puede vivir a través de varias aplicaciones, puestos, trabajos. Ok, sí, sí, Por ejemplo, yo era pastor durante 50 años. Entonces, cuando pude articular bien mi propósito personal ha sido equipar a líderes estratégicos globales para mayor impacto en un mundo culturalmente diferente. Es lo que yo hacía siendo pastor. Yo estaba viajando por todo el mundo, trabajando con líderes y enseñándoles principios de la Biblia, principios de la vida. Es lo que hacía, entre otras cosas. Pero cuando llegué al momento en pensar, ya es tiempo de jubilarme y dar las riendas de la iglesia a una persona más joven, más inteligente, mejor que yo, entonces yo le pasé la batuta al pastor Tim, me fui a la casa, dormí, amanecí el día siguiente, la misma persona. ¿Qué hago hoy? Lo mismo. Yeah. En otra vocación, otro puesto, otro rol, pero el mismo propósito, es decir, que soy la misma persona. Exacto. Ok, sí. Son diferentes ambientes, son diferentes maneras, porque la realidad es que Exactamente. ya no estás en una iglesia todo el tiempo, pero Claro. estás haciendo exactamente lo mismo y es porque tus talentos sirven de esa forma, en donde quiera que se paren, pues. Correcto. So, tiene sentido, sí. Correcto. That's good. Lo que pasa es que muchas personas construyen un mundo muy pequeño y su mundo es solamente su iglesia. La iglesia es sumamente importante y como creyente necesito mi comunidad de fe, Yeah. necesito mi iglesia, pero la iglesia me da la capacidad y el contexto, el entrenamiento y todo esto para estar en el mundo donde la Biblia dice que vivimos Yeah. para representar el Evangelio de Cristo al mundo. Exacto. Tengo una pregunta. Otra. Otra pregunta. Dos, ¿Qué diría? dos por uno. Dos por uno. Nuestra iglesia obviamente sí tiene esto, tenemos growth track y muchas personas tienen esta facilidad de venir aquí, las personas que vienen aquí y tomar esos exámenes, como que qué personalidades tengo, oh pues mira, soy buena en esto y autoanalizarse y identificar como qué cosas son buenas y eso. ¿Qué le pudiéramos decir como a las personas que no tienen eso en su iglesia? ¿O cómo sería una buena manera de analizar y ver qué tipo qué quisieran o qué les gustaría, qué quieren hacer o en qué son buenos y en esas cosas? ¿Cómo sería una buena manera sin growth track de ver esas cosas? En lo personal, no es growth track, no es precisamente este sistema que Claro. cada iglesia necesita estos 4 pasos. Es simplemente la manera de esta iglesia, bajo el liderazgo del pastor Tim, para ayudarle a las personas conocer a Dios y también disfrutar a Él, hallar amigos, descubrir su propósito y marcar una diferencia. Pero había personas en este mundo descubriendo su propósito siglos atrás, Claro, viviendo este propósito siglos atrás. claro. Y, por ejemplo, cuando pensamos en la música clásica, por ejemplo, mucha música clásica de hace 200, 300 años fue escrito por creyentes. Pero hoy en día no sería posible en algunas iglesias. No, solamente puedes escribir música cristiana. Y Wow. es como una, como dijera, como si Dios tiene un chiste cósmico. Ajá. Que tenemos himnos viejos escritos a música clásica, es escrita por inconversos, Wow. pero ahora son Los himnos los aceptados. Sí. O sea, en algún momento de la historia, alguien tomó la melodía escrita por una persona que no era creyente, entonces puso letra cristiana. Y ahora
cantamos estos himnos en la iglesia, contentos y Yeah. santificados y todo. Exacto. No entendemos que Dios está en control. Yeah. Y Dios usa a todos nosotros y por supuesto la idea es que todos conozcan al Señor. No todos van a conocer al Señor porque Dios nos ha dado un libre albedrío y algunas personas dicen que no, lamentablemente, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir una vida santa en este mundo, pero no tan solo en la iglesia, sino en el mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo. ¿Para qué? Para ser luz de Cristo en un mundo que tiene mucha necesidad. Yeah. Y no simplemente aislarnos en una fortaleza. Yeah. Sí, no es bueno. Aislarnos no es bueno nunca. No, claro, No pero hay que seguir. eso creo yo es marcar una diferencia, siendo la persona que Dios quiere que yo sea, Exacto. Sí. con los talentos que Dios me dio, con mi personalidad, con mi experiencia, con, bueno, todo esto, los componentes que forman la persona que soy. Exacto, sí. Y yo pienso que también el Señor, como dice, está en control. O sea, Él como quiera, mucho antes de yo venir aquí, Él me estaba guiando a dónde ir y qué yo quería hacer. Y aunque no estaba tan segura, pero el Señor todavía me estaba guiando a donde Él quiere que yo vaya, ¿sabes? Como que al final del día el Señor siempre está en control y Él te va a guiar y te va a dejar saber qué es lo que uno debe hacer. So, Correcto. La misión que tenemos es ir todo el mundo a ser discípulos y fantástico. Pero ¿cómo lo hacemos? Marcando una diferencia. Claro. ¿Cómo? Siguiendo el propósito que cada uno tiene. Pablo habla de esto, ¿no? En 1 Corintios 12, Romanos 12, cuando habla de diferentes dones y todo esto, y hace la comparación al cuerpo humano, sí. que no todos somos brazos, no todos somos Exacto. pies, Exactamente. cada quien tiene su rol, su posibilidad y ahí vamos. Esto es lo que digo, marcar una diferencia, no siendo otra persona, sino siendo yo mismo. Exacto, porque cabes en un sitio y vas a hacerlo bien y tu trabajo es importante porque es lo que tú sabes hacer. So, Correcto. yeah. Y yo creo que el papel del líder espiritual es ayudarle a cada quien descubrir quién es, cuáles son los talentos que tiene. Exacto. ¡Qué bueno! Hemos hablado de Growth Track, Sí. de esta senda de crecimiento. Sí. Y como digo, no es único en el sentido de que cada iglesia necesita replicar esto. Es simplemente decir que en esta iglesia el pastor ha sentido la carga para ayudar a cada miembro a descubrir quién es Dios, quién es cada persona, cuáles son sus dones, para que todos juntos podamos marcar una diferencia en esta vida. Exacto. Bueno, Carla, gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Crecer a Fondo. Estamos hablando de cosas y creo que la próxima vez vamos a hablar de algo un poco diferente. Pero no te digo qué. Pero aquí estamos cada 8 días más o menos y es posible suscribir a este podcast en cualquier lugar en donde nos encuentras, en donde buscas tus podcasts y así te vamos a avisar cuando salga otro episodio más. Pero muchas gracias y si quieres sería pues una bendición para nosotros si pudieras compartir este link con familiares, con amigos que podrían beneficiar también de estas pláticas que tenemos sobre lo que es crecer. No mantenernos iguales, sino crecer, Sí. crecer a fondo. Así que aquí te estamos esperando de hoy en 8. Que Dios te bendiga hasta entonces.